el Tata en el medio. Pero ¿por qué diría eso, Tata? Y sí, totalmente, Marley. Pero él quiere cuidar también, no quiere exigirlo. ¿Cuándo va a estar Carlos ahí en el medio? ¿Hasta cuándo va a estar Carlos de los Santos, el bueno de Carlos de los Santos en el medio? Y hasta París. El toque a la punta derecha. Va Ferreira, traspase de Maná. Carga Luqueño que quiere más. Siente el golpe Cerro. Y Luqueño como que se agranda. Y Ferreira hasta él se contagia y toca bien la pelota. Comas que mete una finta y descarga para la subida al Alborno. Será gol de Luqueño. Carga Laura Azul, última línea. Alborno y el centro. Despejado por Báez. Como tenía que haber despejado Brock. Le mostró justamente Báez cómo se hace la historia. O cómo se rechaza un balón. Balón a la cabeza de Arzamendia que la cede ahora para Cecilio, el autopase ante Rodi y le queda a Cecilio que enciende el turbo y va con la pelota dominada, una finta, pasa de largo Ferreira, buena acción individual de Cecilio y el Pachi rompe líneas amagando y bien zafando de 1 y 2, carga Cerro, el Pachi para Churín se desvía pero le queda igual a Diegote la pelota, pivotea sobre la zona del área, se mete banda izquierda, cambio de frente para quién, para que Alan cruce, llega Benítez, Cerro lo quiere empatar sobre 25 casi, la pausa de Benítez que duda, retrocede para Piris, centro o remate el arco, al arco Robert y el arquero en 2 tiempos Aguilar, remate ciertamente complicado que termina resolviendo correctamente el arquero Auriazul. Gustavo Cerro sigue haciendo bien la transición ofensiva, abriendo la cancha, el intento por lo menos futbolísticamente hablando, con Cecilio imparable por el lado izquierdo, con Aguayo que combina acciones buenas y malas por el lado derecho, con un Churín que está movedizo, lo que corre Churín, monumento a la entrega, lo que juega el primer defensor que tiene Cerro Porteño, pero Cerro en el medio está muy impreciso, lo veo agotado a Cerro a la hora de la presión. Carga Luqueño, marcamos el tiempo de juego. Con versus el tiempo de juego 25:40, primera etapa y el marcador punto Farma que indica Andrés. El fútbol se siente, muévete. Que lo gana Luqueño y Libertad que está empatando, lo supera en la tabla Cerro de momento con gol de Rodrigo Rojas. Luqueño le está ganando a Cerro por 1-0. Vamos con Rubén Sosa, ¿cómo está la cuestión en la huerta, Rubén? 26 minutos de este primer tiempo, preciso momento donde hay un ataque por el lado derecho de Mallorquín, donde lo tiene Rodrigo Villalba, ejecuta el centro al área de Mallorquín, pero sin efecto. Ninguno de los dos tiene la puntada suficiente para abrir el marcador. Bueno, correcto, Rubén, 0-0 el empate entonces entre Libertad y General Caballero. Cerro pierde ante Luqueño. El que aguanta es Brock, la saca a un costado. Con esto, ¿cómo está la tabla? Vamos a la información. Informa Banco Baza, cuando quieras estamos. Libertad a 43 puntos, Cerro Porteño 42, Olimpia 36, Luqueño 35 con esta victoria, los primeros 4 lugares. La traslada, correcto, Marle, con esto Libertad, que no está pudiendo ganar, igual depende de sí mismo si termina acá derrota de Cerro y allá empate Así de mismo. Libertad. Y la última es Libertad Olimpia y Cerro Nacional. Traslada Pachi, aún tiene tiempo Cerro y Pero para ustedes, Cerro es una cosa de media cancha para adelante y totalmente oscuridad absoluta desde la media cancha para atrás, Gustavo. Sí, totalmente. Es un tembleque la defensa. Y carga ahora Cerro con Aguayo, sí, Gustavo. Pero para ustedes General Caballero vino por cumplir. No, la verdad que le está haciendo partido acá a Libertad. Así, Marlene, sí, bueno. estamos viendo acá con Micheli, tipo tenis, mirando aquí para allá, estamos con Micheli. Yo creo que así como Luqueño tiene un incentivo importante, en general también algo va a tocar. Algo va a tocar y no creo que sea el doctor Aldama el que se meta la mano al bolsillo. Centro de Peralta, la baja Cecilio de cabeza, era para dominarla de pecho y ver qué hacer. Igual despejó mal ahora Arzamendia y afuera. Era redimirse Santiago del error que derivó en el gol de Cerro, el de Luqueño. No pasó nada con este remate. El diagnóstico de este partido, candente el momento para Cerro. Diagnóstico en una presentación de Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Cerro definitivamente con el gol de Sportivo Luqueño, tanto concretado por Juan Rodrigo Rojas, el ex futbolista de Cerro Porteño. Bajó los decibeles, ya estaba bajando la aceleración, ya había igualado la marca Luqueño, ya había tomado confianza en el traslado ofensivo, ya le estaba jugando de igual a igual, ya mejoró la precisión. Luqueño empezó muy preciso el partido, su defensa era la mejor delantera de Cerro Porteño, pero ahora Cerro, la imprecisión se mudó de lado, de bando, hacia el lado de Cerro Porteño que está impreciso, está nervioso y también con algunas piernas cansadas tempranamente. Apenas llegamos a la media hora de juego. Por ahora,
todo favorece a Luqueño, que no tiene mucho gol. Aguayo traslada, Pachi recibe, mete la diagonal, Carrizo rompe líneas y se mete, pero tres lo rodean y la pierde. Rubén Darío Ríos recuperando la pelota para Luqueño y ahora va Comas, que está en su territorio, descargó con Rodrigo Rojas, aguantando el autor del gol, falta o no de Robert, lucha y se impone Robert lícitamente, dice el árbitro, y va con todo Pires que se confió y no hay falta tampoco, no hay falta, era el pase para Churín mientras Robert miraba de reojo la portería como para buscar el arco y va Leguizamón, enciende el turbo y mete un pase para Comas que no pudo controlar y estaba en offside. Arriba el banderín, metió uno de esos piques como en su mejor época Leguizamón, de defensa-ataque pasó rapidísimo, pero le dio un pase a uno que estaba en offside. De ida y vuelta al partido y Cerro lo puede revertir, sí, porque Luqueño tampoco garantiza en defensa, sí, Gustavo. La pregunta es, ¿trajo su silbato del árbitro? Sí, parece que no, está ahí López, hasta molestando a los jugadores a veces porque se interpone en la línea de pase. Parece un volante de recuperación de los equipos. Al arco, Brock, y Aguilar sacó un manotazo porque fue un misil de Eduardo y qué bien resolvió Aguilar, Gustavo, era difícil la pelota que mandaba Brock al arco. Qué bombazo, porque esa pelota llevaba veneno, con efecto, con la cara externa del pie izquierdo, le entró con alma y vida a Brock, pero qué buena intervención de Aguilar. Con toda su experiencia, lo peor para un arquero, bota la pelota antes de llegar, lo puso pecho, le puso manos al arquero Aguilar para conceder rebote, llegó Cerro con el remate de fuera del área, que es una buena alternativa en este partido. Marcamos el tiempo de juego. Con versus el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa y el marcador punto Farma, que indica Andrés. Fútbol se siente, muévete. Que Arzamendia quedó pagando ante Comas que bajó hasta el medio y ahí lo perseguía Arzamendia pero no llegó nunca a la pelota y el triunfo lo gana Luqueño. Qué mano le está dando a Libertad el Sportivo Luqueño. Hay muchas razones para dejarlo todo en la cancha para el campamento Auriazul que lo está haciendo. Está ganando 1-0 con gol de Rodrigo Roca. Mientras tanto Libertad no puede ante Mallorquín que también le está haciendo partido de acuerdo a lo que describe Rubencito y lo que cuentan también Marlene y Michelin en estudios. El que otra vez tuvo un ataque de habilidad, Leguizamón, que limpió el camino, lo soltó para Rodrigo. Avanza Luqueño, Rodrigo para Rodi, centro con zurda, Rodi de cabeza despejó Brock y va quedándole los rebotes a Luqueño. Atención, insiste Mendoza, apertura para Rodi, cerca lo tiene para jugar en corto a Maná, de inmediato va con él, la maneja Nicolás Maná que mete la diagonal, acelera de cara, soltó para Rodrigo, filtra mal, no se tuvo confianza, no estuvo atento Rodi y no hablan entre Brock y Gianni eso que son compatriotas y hablan el mismo idioma, Gustavo. Pero el que no habló fue el arquero, porque el arquero tenía que hablarle. No tiene ojos en sus espaldas, bro. Por eso terminó arriesgando esta situación. Y la regaló Luqueño y avanza Cerro y el Pachi sobre el 3/4 de campo de azul. Mete bicicleta, se mete al área, punta izquierda. Centro de Pachi, pasado para Aguayo, un despeje y no pudo Cerro. Y le queda el campo abierto a Comas. Y ahora se vuelve de ida y vuelta. Y eso que falta todo el segundo tiempo. Y todavía una buena cantidad de minutos para que termine la primera etapa. Pero si Cerro no puede marcar el empate, para tranquilizar los ánimos, la desesperación se va a incrementar más todavía en los jugadores de Cerro Porteño. El toque corto ahí de Ríos, apertura para Alborno. Pelota que la maneja, la trabaja el equipo de Julio Cáceres. Transportadora San Ignacio llevando el progreso al país. En Mecal Muebles encontrá excelentes ofertas. Mecal Muebles está barato. Sacando tras un pase largo de Alborno, Javier Báez, ¿sí, Gustavo? Ese tridente de mediocampista que pone por adentro Luqueño es clave, porque Ríos va a encimarlo a Pirida Mota, que ahora se mudó por izquierda y pasó Fabricio Peralta por derecha. Ahora Ríos lo encima Peralta. Rodrigo Rojas lo encima al volante medio por izquierda, que ahora es Pirida Mota. Y Mendoza se encarga del Pachi, entonces hay control en la marca. Hay buen trabajo de cobertura en la mitad de la cancha del Sportivo Luqueño. Patrullando bien el medio. La pausa es de Cerro y el que dijo con un gesto tranquilicemos no es Cecilio, el que ordena y le dice a los compañeros que no se aceleren, que no se vuelvan locos, que hay tiempo todavía con un gesto. Lanza a Brock, la busca y llega exigido y de cabeza jugó para Alan Benítez Aguayo y Alan con un pase simple que interceptaba a medias. Comas le vuelve a quedar a Alan que la cede ahora para acelerado y le quedó el control. Apertura para Arzamendia, va Santiago, cortita para Cecilio que se enredó, puntín de Rodi que lo vigila bien de cerca a Cecilio, es lateral frente a las preferencias para Cerro en campo de azul, moviendo rápido Arzamendia, ahora Pachi Brock, retroceso de Eduardo para Javi Báez, salida para Cerro que no encuentra el camino para establecer el empate en Barrio Obrero. Tu 0 kilómetro con Rodaria Paraguay, conoce la poderosa pickup Range 6-4x4, todo terreno Rodaria Paraguay, informa Banco Basa cuando quieras, estamos Marle. Brasileirao, aplastante victoria de Flamengo, 6-1 Vasco da Gama. En el equipo perdedor estuvo en la banca de suplentes Robert Rojas. Vamos a repasar el suplente de los equipos con Jorge Izquierdo, estamos con información. Informa Banco Basa. Jorge, suplente de Manolo.
Alexis Martín, el arquero, Víctor Cabañas, Miguel Benítez, Jorge Morel, Ronaldo de Jesús, Wilder Riera, Rafael Carrascal, Juan Iturbe, Tobías Portillo, Ruiz Rivero, Fernando Fernández y Edu. Qué mal partido de Rodrigo Ferreira. Estaba, Marcando horrible. afirmado está. En la proyección de desastre. Sí. Y no pique buen partido. Mal partido, dije. Mal partido, yo entendí buen partido. Tanto horrible. Entendí mal. Y en la bueno. proyección un desastre. Entendí, buen partido de Rodri. Bueno, ahora sí se entiende lo que dijo Gustavo, lo entendí bien. El que despeja o no, el luqueño le queda a Churín. El toque retrocediéndola para Robert al arco. Robert se anima o no en zona de impacto, pero pasa el ataque. Alan no le dio el pase adecuado entre líneas. Igual jugó con Alan Benítez. Robert, retroceso para Báez, que se acopló. Todo Cerro, salvo Jan en campo de luqueño. El toque hacia el medio para Cecilio, que rompe líneas y descarga con Arzamendia. Arzamendia, Cecilio, Arzamendia no pudo. Un rebote va hacia el arco de luqueño, casi en contra. Se barrió Maná Puntín, que se va no muy lejos del poste izquierdo a córner. ¿Qué pasó con Luqueño, Gustavo? No, ¿qué pasó con Maná? Chutó hacia su arco, confundido de arco. Y pese a la forzada intervención, no pudo llegar a esa pelota, no pudo evitar el córner Aguilar. Córner con Peralta y la conexión Cerro requiere el empate para tranquilizarte y encaminar el triunfo que necesita. Centro de Peralta, atropella a Brock, pero llega primero y despeja con determinación en ese sector el jugador Marcelo Ferreira, colaborando el delantero en la defensa oriazul. Insiste Cerro, la pausa sobre carril central de Arzamendia, círculo grande, descargando con Alan, lanza Alan a buscar la bal Pachi ante Rodi, saca de cabeza Ferreira y hay dos de luqueños cerca del balón y la traslada Rodrigo y lanza para Maná, que es rapidísimo pero que no picó a tiempo y le sobró la pelota que va fácil para Jan. Será salida para el Ciclón de Barrio Unido. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números de 1 al 40 para ganar Mega Millones hoy a las 19:45 por el 13. Filtra Pachi entre líneas, mal no pudo Diegote, recupera Luqueño. Marcamos el tiempo de juego, Michelin. Con versus el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa y el marcador punto farma que indica Andrés. Fútbol se siente 970. Que lo gana Luqueño, tremenda la mano que le está dando Luqueño a Libertad, que hasta aquí no puede ganarle a Mallorquín. Luqueño con gol de Rodrigo, supera a Cerro por 1-0 y el toque es de Piris y el partido que lo gana el equipo visitante en la olla, descargando Robert Piris, que se enoja ya con varios que no se muestran, hay varios que están medio escondiéndose de a poquito Cerro. ¿Dónde recibe la pelota el Pachi? En el círculo central del campo de juego, ahí Muy no lejos. lastima. Cerro no acelera, todos piden pelota al pie. Y hay una Todos piden pelota al pie. Luqueño no tiene mucho tampoco, no tiene peso en ofensiva, pese a tener a un corpulento centro delantero como Ferreira. Depende mucho de la inspiración de Rodrigo Rojas, atrás no ofrece mucha garantía, mucha seguridad Deportivo Luqueño. Pero el problema es Cerro, no es Luqueño. Cerro y la obligación de ganar, pierde por ahora 1-0. y aquí Arzamendia no la puede controlar. Y el murmullo que ya baja de la preferencia sobre Santiago, lateral que corresponde a Luqueño en zona defensiva. Lateral, yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición. Whisky Sir Edwards, el espíritu de Escocia. El pase no fue bueno y el control menos para No, Arzamendia. de Baez. Sí, Baez. No, Baez El pase quiere- complicado para Santiago. Claro, para más hacia atrás. Sí, Cuando señor. él hace el paso hacia adelante. No es por defenderlo a Arzamendia, pero Cerro entró en un pozo futbolístico, individual y colectivo. Después del gol de Luqueño se complicó más la historia para el Ciclón. La maneja Robert y salida para el equipo de Manolo del sevillano. El entrenador español de Cerro manejando Robert Piri tras la sesión. Le descarga ahora Peralta, lanza para Aguayo, que ya no pesa tampoco en el partido. Aguayo ante Alborno, que tiene sus limitaciones marcando, pero tampoco se busca mucho el ataque por la banda derecha Cerro con Aguayo. El toque ahora de Alan justamente sobre el sector derecho del campo de Luqueño, avanzando con Peralta, cerca Alan, cerca Aguayo, mano a mano con Alborno. Aguayo que no tiene espacio para ese pique y esa explosión que tiene, duda mucho, retrocede para Robert, lo complicó y le armó el ataque a Luqueño. Hasta Aguayo se contagia de los nervios y se complica la historia para Cerro, Gustavo. Y aquí carga Maná, que pase de Ferreira, segundo de Maná, ¿o no? Maná, qué mal, Qué mal controló la pelota, le sirvió el pase a Jan, era para dominar un control corto y rematar al arco, Gustavo. Para mí el primer cambio de Luqueño va a ser Maná. No puede correr, algo tiene. Su fortaleza es el pique, la corrida, y acá no solamente uno, sino una fábrica de Era fósforo el brasilero. segundo y ahí sí que la historia iba a ser más complicada todavía para Cerro, pero perdonó Maná. Insiste Robert, solo para encarar está Aguayo, centro de una, el envío de Gabriel Aguayo y el despeje zambulléndose es de Alexis Villalba con determinación, terminó alejando el peligro el zaguero de Luqueño. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Laboratorio Sechero, centro del diagnóstico clínico. Y ahora insiste Alan, filtra Pachi al arco, rebote, reclama mano y sigue todo, y la jugada sigue. Para mí hay mano. Hay una mano pero fuera del área. Fuera del área, sí. Era para un tiro libre, ¿no? Y López siempre cerca de la jugada, pero
de espalda le agarró la acción, entonces no vio Lo que hay que ocurrió. definir es si es una mano abierta, Exacto. si hay un movimiento antinatural. Ya se juega y es un lateral, claro, pero no era lo mano para el penal, sino era para para el el tiro área, libre. Sí, señor, lateral que Muy lo hace borrosa la Arzamendia. ¿Eh? Muy borrosa la imagen, no podemos disipar esa bueno, duda. difícil, Pero fue difícil. fuera, de que fue fuera, fue fuera. Pero Lateral de Arzamendia al área. La saca en el fondo Luqueño. Rebote para Peralta. Se lleva todo lo que hay por delante. Reclaman otra vez lo de Cerro. Robert Piri se ensució la jugada al borde del área de Luqueño. Clarifica todo con un pase retrocediendo la pelota. Peralta, duda Brock. Y el público ya se fastidia. Murmullo que van incrementándose la impaciencia del público de Cerro con el desempeño de su equipo. Que bien filtró Alan. Pasa el Pachi. Falta. Falta de Alborno sobre Pachi, que metió una finta y lo barrió el equipo de Luqueño. Es tiro libre, lo barrió Alborno. Tiro libre que corresponde al conjunto de Cerro, Gustavo. Sí, Cerro sigue teniendo las posibilidades más claras por fuera, encarando en el 1 contra 1 a los laterales. A Rodi Ferreira por derecha, Alborno por izquierda. Están dubitantes los laterales Deportivo Luqueño. Luqueño tiene muchos errores defensivos y Cerro tampoco acelera demasiado. Cerro perdió la precisión con la pelota que mostró al comienzo del pitazo inicial del árbitro de Erlis López. Ahora tiene buen volumen para el juego aéreo y tiene un especialista en la ejecución que es el Pachi Carrizo. Cerro puede empatar de esta jugada. Es tiro libre y atención con el Pachi. Será el empate de Cerro para que el público se entusiasme, para que se tranquilicen en el campo y en las gradas. Está bien, gana Luqueño 1-0. El Pachi, el centro con derecha. El envío de Carrizo. Y el arquero Aguilar. Aguilar y un manotazo con la mano izquierda para sacarle el gol a Brock. Era el empate del equipo de Cerro, Gustavo. La jugada trabajada. Qué cabezazo, qué buena ejecución de Pachi cruzado. Aguilar al córner. Dentro de Pachi, Churín no pudo. Y la elevó, pero no le dio la dirección adecuada. Rebote para Cerro, no. Robert Piri, frentazo hacia la punta izquierda. Le queda al borde del área a Peralta. La maneja el Pitbull y lo cierra en ese sector Rodrigo. Y nosotros marcamos el tiempo de juego. Con versus el tiempo de juego, 40 con 40, primera etapa y el marcador punto farma que indica Andrés. El fútbol se siente 970. Esto está a favor de Luqueño con gol de Rodrigo. Casi lo empató Brock. Aguilar de a poquito erigiéndose en la figura, custodiando la portería de Luqueño. Luqueño 1, Cerro 0. Es tiro libre de salida para el equipo de Luqueño y se toma su tiempo también. Sí que ocurre, Gustavo. Y otra vez Brock obligado a hacer la falta táctica, porque estaba muy mal parado después de una pelota a favor en ataque de Cerro Porteño, que no es un defecto de hoy, es un mal que viene soportando el retroceso defensivo después de un ataque del equipo de Cerro Porteño. Pelota que la baja de cabeza Ferreira atacando por la punta derecha. Está Comas mano a mano, finta y descarga del rubio extremo que se tiró al perfil derecho ahora para Luqueño. Luqueño y Maná otra vez un pase en falso y ya se fue la pelota. Maná bien lo puntualizaste, Gustavo, candidato al cambio. Hoy no está, Está más para Cerro que para Luqueño. Filta Churín, Aguayo de cara al gol o no, encarando Aguayo, la pide Cecilio, en el área Gabriel, atrás está el Pachi, Pachi se la lleva, le sacó la pelota a Aguayo, mete un cambio de ritmo, duda Carrizo, va a meter al centro, no, va al envío o no, mano a mano de Carrizo, propone un pie a pie con Mendoza, centro bloqueado, y así se diluyó el ataque de Cerro, y Rodrigo, que están todas, termina recuperando la pelota para el azul. Rectolanda el sabor que el Paraguay prefiere la salud de cada día. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El pase corto, buscando estaba, y otra vez Maná, se olvida el balón, ahora le queda bien y pica Maná y busca ahora sí hacer lo correcto, pero llega Báez, que está muy rápido, atento en el quite, recupera y descarga con Llano, no con Arzamendia, ojo con Arzamendia, el que se termina complicando es Arzamendia, lo encimaba Ferreira, pelota a un costado, rebotó en el lateral, en el delantero de Luqueño, el lateral que agiliza Cerro y busca, y Cerro ya parece, hay todo un tiempo por delante, pero Cerro con este tranco parece que ya está sobre los 90 casi de partido, Gustavo, por la desesperación con la que juega. Sí, pero tampoco garantiza el Luqueño. Con Maná que corre, hace una corrida de 20 metros, después tiene que descansar 3 minutos para recobrar la oxigenación. Luqueño no garantiza nada porque no tiene fuerza en ataque. Rodrigo Rojas está dictando cátedra de cómo hay que jugar al fútbol. Y lanza Rodrigo y Maná tiene campo abierto y está habilitado, parece que sí. Al ataque va Coma, la pide Maná, la pide Ferreira. Centro, arco de Coma, golazo. ¡Qué golazo! ¡Gol! Deportivo Luqueño, Lautaro Comas y un derechazo tremendo, fantástico, fenomenal.
premio, un remate de Lautaro, la colgó del ángulo izquierdo para darle otro durísimo golpe a Cerro para que los fantasmas rodeen más que nunca la nueva olla. Y para dar realmente una alegría también enorme al público que se vino del Luqueño, de la ciudad de Luque, para alentar al equipo auriazul. Tremendo golazo, Lautaro Comas y el segundo. Y los problemas y los nervios que aumentan y ya preocupan seguramente a Manolo. Libertad empata, Cerro cae por dos goles ahora en este instante en la nueva olla. Golpazo el que recibe el equipo de Cerro, el que depende de sí mismo, no está pudiendo y cae derrotado. Comas y un golazo, 5 estrellas, Lautaro y el segundo. Y Luqueño amplía, Luqueño 2, Cerro 0, Barrio Obrero. El gol lo contó 43, primera etapa. Gustavo del Puerto. Simplemente un golazo. Como para levantarse, para aplaudir la categoría, clase magistral de un señor con nombre y apellido Rodrigo Rojas, la figura del partido. Un pase categórico, milimétrico para Comas. Llegó 3/4 de cancha, zona izquierda, abierto, levantó la cabeza, no tenía con quién jugar. Entonces se ingenió Lautaro Comas. Se animó y sacó de ángulo cerrado, con la derecha, un remate con rosca hacia adentro, hacia el ángulo izquierdo. El Tuyucuá, hacia el ángulo 19 para Rubén Lescano. Abre el marcador sobre el final del primer tiempo. 1-0 Libertad. Impresionante la definición de Lautaro Comas hacia el ángulo izquierdo, inatajable para Jan. Bombazo. Luqueño castiga sin piedad a un Cerro que perdió el orden después del 1-0 de gol concretado por Rodrigo Rojas. Aquí en Barrio Obrero, aquí en la capital del sentimiento. Luqueño, Oreco, Petit, Mocoy. Golazo de Lautaro Comas. 2-0 y le está dando una mano impresionante a Libertad en la marcha por el título frente a Cerro Porteño. El argentino de 29 años se convierte su octavo gol en Copa de Primera en el fútbol paraguayo. Primero con la camiseta de Luqueño, primero en el Apertura 2024. Bueno, gol de Libertad, Rubén. Sí, señor, el lado derecho tiene justamente el gusto de ataque de Libertad. Lo agarraba justamente Rodrigo Villalba, pase al medio del área grande de General Caballero. Rubén Lescano, terminando el primer tiempo, los primeros 45 minutos, donde se adicionaron 4 minutos más, abre el marcador aquí en Tuyucuá. Y aquí la historia está complicadísima para Cerro. De vuelta los fantasmas, de vuelta los temores, de vuelta lo mismo de siempre en Cerro. Un despeje a un costado lateral que corresponde a Luqueño. Lateral, yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición. Banco Baza, cuando quieras estamos. ¿Cuánto más agregó, Jorge? Se agregaron 2 más. 2 más, correcto. 2 minutos más. Hasta los 47 esto va a terminar, no tenemos monitor acá. Qué golazo de Comas, qué golazo de Lautaro Comas. La tabla vamos a actualizar, sí, por favor. Bueno, vamos a actualizar la tabla de posiciones con estos resultados parciales. La victoria de Libertad 1-0 ante General Caballero, triunfo de Luqueño. El Gumarelo con esto suma 45 puntos. Cerro Porteño queda con 42 unidades. Final del partido en su primera etapa. Se ha terminado el primer tiempo. Luqueño, sí. Luqueño le está dando un golpe que parece complicado para que lo revierta Cerro, pero bueno, hay todo un tiempo por delante luego. Luqueño va ganando la Cerro Porteño 2-0 en la olla. Para el país y el mundo, relató Andrés Rolón. Muy bien, correcto, Michelín. Vamos en parte baja contigo, Jorge Izquierdo. Sí, y se van retirando los futbolistas, tanto de Cerro y el Sportivo Luqueño. Y obviamente el nerviosismo y el ánimo está por el piso ahora en los cerristas, que están puteando de todos lados ahora cuando se van retirando los futbolistas. Están calentando Jorge Morel y Wilder Riera en Cerro Porteño. Para retirar los suplentes, en Cerro, Alexis Martín, Víctor Cabañas, Miguel Benítez, Jorge Morel, Ronaldo de Jesús, Wilder Riera, Rafael Carrascal, Juan Iturbe, Tobías Portillo, Ruiz Riveros y Fernando Fernández junto a Edu. Las puteadas
impresionante. El luqueño están Gonzalo Falcón, el arquero, Iván Villalba, Fernando Benítez, Diego del Valle, Alan Ledesma, Derlis Alegre, Sebastián Ruiz Díaz, Diego Fernández, Sergio Fretes, Jorge el Conejo Benítez, Diego Acosta y Lucas Barrios, sin amonestados en esta primera etapa. Rubén Sosa, el partido lo gana Libertad 1-0 en Tuyucuá, Rubén. Así mismo, 48 minutos de este primer tiempo, solamente falta 30 segundos para que culmine este primer tiempo aquí en el estadio La Huerta. Ya se habían adicionado 4 minutos más y reitero, solamente faltan 20 segundos para que termine este primer tiempo. Lo gana Libertad 1-0 con el gol de Rubén Lescano. Correcto, después retornamos contigo. Gran saludo a Rosy Centurión en Pedro. Juan Caballero nos está escuchando. Hoy está de cumpleaños. Muchísimas felicidades para ella, para Rosy Centurión, escuchando la transmisión de Versus por Radio Amambay, la 570M. También saludo al amigo Julio Valenzuela y a toda la gente del norte que nos escucha a través de la 570M Radio Amambay y también a través de Radio Ciudad, la 102.1 FM. Entretiempo aquí en La Olla, entretiempo también en Tuyucuá. Vamos con Marlene para actualizar cómo está todo hasta aquí. Con esto, Libertad gana, depende de vuelta a sí mismo. Para la última fecha, Cerro cae ante Luqueño. Adelante, Marlene. Muy bien, gracias, Andrés. Se llamaba Rubencito, Rubén. Nada más para mencionar que finalizó aquí el primer tiempo, alegría total en todos los sectores del estadio La Huerta, primeramente por el gol de Rubén Lescano, que lo pone en carrera todavía a Libertad por el título. Sí, y ahora pasa a depender de sí el conjunto Humarelo con este tanto de Rubén Lescano, faltando segundos para que termine la primera parte, apareció y le está dando la victoria 1-0 a Libertad ante General Caballero de Juan León Mallorquín. Por su parte, Cerro Porteño está cayendo 2-0 ante el Sportivo Luqueño. Los tantos de Rodrigo Rojas, el futbolista con la camiseta 18, convirtió a los 18, así como apuntaba Michelin, y Lautaro Comas, un verdadero golazo para poner el 2-0 a los 43 minutos. Estaba en posición correcta, hace rato a través de la TV se pudo justamente ver la posición en la que estaba el futbolista argentino. Teniendo en cuenta estos resultados, la tabla de posiciones ubica a Libertad como el líder de la competencia, 45 puntos, queda como escolta Cerro Porteño con 42 unidades. Recordemos que el día miércoles se va a definir sí o sí el campeonato y ahora pasa a depender de sí el equipo repollero. Veremos si es que Cerro Porteño puede llegar a convertir 3 tantos para de esa manera ganar el partido y depender nuevamente de sí para quedarse con el trofeo del Apertura 2024. Por ahora, Libertad lleva la delantera. Voy con los mensajes al 0984-970-970. Está Gustavo llamarle, si bueno, te parece. cuando Después quieras, con Andrés. los mensajes, Dale. sí. Vamos al comentario, hay mucho para analizar, para comentar a cargo de nuestro analista Gustavo del Puerto. Derrota de Cerro. Luqueño con goles de Rodrigo Rojas y Lautaro Comas le gana a Cerro 2-0 y lo deja muy herido y muy complicado para lo que es el título de la Apertura. Opina, analiza el señor de la precisa Gustavo del Puerto en una presentación de Liqui Moly, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. El comentario táctico de Gustavo del Puerto. Gustavo del Puerto, el analista del fútbol. El fútbol tiene alternativas cambiantes. El fútbol es la dinámica de los impensados, decía un entendido de la materia. Luqueño hasta aquí tenía un promedio de 1 gol por partido y lo está haciendo nada más y nada menos que 2. Pedro Ponaque, PTI Mocoy, 2. Y de visitante a Cerro Porteño, el candidato al título del campeonato Apertura, que hasta este partido llegaba dependiendo de sí mismo, pues ganando sus 2 últimos compromisos, incluido este partido frente a Sportivo Luqueño, iba a dar la vuelta olímpica. Sin embargo, Cerro está golpeado en lo anímico, en lo físico, en lo futbolístico, por una nueva eliminación copera y por un cúmulo de errores muy visibles que otra vez se avivaron en este partido, y ya en la era Manolo, porque Cerro es un equipo muy expuesto al contragolpe rival. Cuando Cerro finaliza mal un ataque, para que se pueda entender, queda muy abierto, la defensa no achica de la misma manera, los volantes que tienen que ser los patrulleros patrullando la zona media no retornan, entonces se deja espacios. Que equipos que plantean como lo hizo Luqueño, golpe a golpe, con una planificación espectacular, porque Luqueño con la contratáctica mermó
las posibilidades de Cerro Porteño en la mitad de la cancha. Cuando lo manda Mendoza patrullando al Pachi Carrizo, cuando Rodrigo se encarga de Peralta y después de Piridamota, cuando Ríos hace lo mismo, primero de Piridamota, después de Fabricio Peralta, para que Cerro no tenga tanta libertad en el juego interno y que pueda depender de las pelotas apuradas, lanzadas al espacio, a los costados, los pases profundos para Aguayo por derecha y para Cecilio por el sector izquierdo. Churín deambulando, corriendo, transmitiendo ganas, entereza, coraje, siendo el primer defensor de Cerro Porteño, pero son aspectos que no alcanzan cuando uno está de nalgas y cuando uno fundamentalmente pierde la mentalidad positiva, esa fortaleza que venía demostrando ya con signos de rengueras, de piernas cansadas, de piernas pesadas, porque habíamos analizado mucho antes en la mesa de Versus Radio Universo 970 que Cerro tiene un plantel con textura física parecida, de carrocería grande, de los partidos seguidos que desgastan mucho, que la recuperación es más lenta. Y cito Brock, Baez, Piridamota, el mismo Fabricio Peralta, Willer Viera, Carrascal, los jugadores que juegan por adentro. Y para colmo, Ana Benítez en cada partido termina cometiendo errores, los laterales, porque Arzamendi entrega mal la pelota para el segundo gol y a partir de ahí apareció la genialidad de Rodrigo Rojas y el cambio de frente estupendo. No lo presiona Ana Benítez a Comas, lo dejó pensar, no tuvo opción para el pase, para la descarga y se animó a hacer el resto. Un disparo con comba, con efecto, hacia el segundo caño, hacia el ángulo izquierdo inatajable para el arquero Jan. Cerro se paró tácticamente de esta manera en el campo de juego y está perdiendo 2-0 y está ganando Libertad. Por ahora, aunque quedan 45 minutos más la adición para la esperanza de Cerro Porteño, que tendrá que cambiar de cabo a rabo, que tendrá que utilizar los cambios. Iturbe, por ejemplo, seguramente está fresco para jugar medio tiempo en este equipo de Cerro Porteño. Tendrá que ser inteligente Manolo Jiménez a la hora de hacer las variantes, porque Cerro necesita inyección anímica, física y futbolística para esta segunda etapa. Ya en el arco, Alan Benítez como lateral por derecha, los centrales Báez por derecha, Boró por izquierda y Arzamendi como lateral zurdo. En la mitad de la cancha, Peralta primero por izquierda, después por derecha, Piridamota primero por derecha, después por izquierda los volantes de contención, Aguayo por fuera, zona derecha, Cecilio por la franja izquierda, en el medio, por detrás del 9 jugando el Pachi Carrizo, junto a Diego Churín el punta a punta, en un 4-2-3-1 de Cerro Porteño, ya característico el dibujo, el parado en la era de Manolo Jiménez. Sportivo Luqueño de Julio César Cáceres, con un planteamiento táctico inteligente, con Aguilar en el arco, Rodi Ferreira como lateral por derecha, Alborno como lateral izquierdo, los dos que han sufrido más. No pesaron las proyecciones y marcaron muy mal en esta primera etapa. Leguizamón por izquierda, Villalba por derecha, los centrales en la mitad de la cancha. Aquí hizo la diferencia futbolística, muy bien parado el equipo de Luqueño, con Mendoza de 1, con Rojas como interno por derecha, con Ríos como interno por izquierda, dos abiertos, Maná, que corrió muy poco en este primer tiempo, dilapidó buenos y prometedores contragolpes para Luqueño, Ferreira de centro delantero y Comas como extremo izquierdo, que en este partido está haciendo el gol de otro partido, un golazo como para aplaudir. Pero Luqueño, a los 18 minutos, con la ley del ex, Comas encaró por izquierda, 3/4 de cancha, lo eludió a Ana Benítez, metió el centro forzado porque era la única intención, la única posibilidad que tenía, centro medio pifiado, error de Brock, rechaza corto, le regala la pelota a quién, a un jugador con categoría, con jerarquía, Rodrigo Rojas, dentro del área, cerca de la media luna, saca el zapatazo por abajo, seco al palo derecho, inatajable para Jan. A los 18 minutos del primer tiempo, la primera gran sorpresa aquí en la olla monumental. Luqueño, que hasta aquí en 21 partidos hacía 21 goles, concretaba el gol 22, golazo de Rodrigo Rojas, que así lo vio y lo vivió Andrés Rolón. Es en Domíquena. Se mete al área, Comas en el borde, se abrió mucho el centro por bajo, un despeje fácil, remate, gol, Rodrigo, ¡gol! ¡Gol!
cumpliendo con la famosa e inexorable ley del ex. Comas la fabricó, un centro tras el desborde débil, parecía una salida simple, fácil para Brock, que le sirvió el gol a Rodrigo, que desenfundó un remate potentísimo, pelota al fondo de la portería de Jan y golpea al visitante, lo festeja Luqueño, pero también lo festeja Libertad, que no está pudiendo ganarle a Mallorquín, pero que obviamente esto le sirve de aliciente. Gol de Rojas, qué error de Brock, Luqueño supera Cerro La Hoya, Luqueño 1, Cerro Porteño 0. El gol lo contó A los 18, primera etapa. Gustavo del Puerto. Señora, señor, y recordamos esto, que Luqueño predominó en la mitad de la cancha con ese tridente. Rodrigo Rojas, Ríos y Mendoza, zona donde perdieron Pachi Carrizo, los volantes centrales Peralta y Piris da Mota. A los 43, un poema, una obra de arte, una pintura. El actor, el jugador Comas, Lautaro Comas, argentino, golazo. Con pie derecho, la pelota que va haciendo una rosca para meterse adentro. Cruzado Inata Jalve Brayán, Peixos de Sá, Peixos Zapucay. Segunda gran sorpresa, dejando mudo al estadio de la Olla Monumental. El golazo de Comas en la narración de Andrés Rolón. Es en Umíquena. Rodrigo y Maná tiene campo abierto y está habilitado, parece que sí. Al ataque va Comas, la pide Maná, la pide Ferreira. Centro, arco de Comas, golazo. ¡Qué golazo! ¡Gol del Sportivo Luqueño! Lautaro Comas. Y un derechazo tremendo, fantástico, fenomenal. Premio, un remate de Lautaro, la colgó del ángulo izquierdo para darle otro durísimo golpe a Cerro, para que los fantasmas rodeen más que nunca la nueva olla. Y para dar realmente una alegría también enorme al público que se vino del Luqueño, de la ciudad de Luque, para alentar al equipo auriazul. Tremendo golazo, Lautaro Comas y el segundo. Y los problemas y los nervios que aumentan y ya preocupan seguramente a Manolo. Libertad empata, Cerro cae por dos goles ahora en este instante en la nueva olla. Golpazo el que recibe el equipo de Cerro, el que depende de sí mismo, no está pudiendo y cae derrotado. Comas y un golazo, 5 estrellas, Lautaro y el segundo, y Luqueño amplía, Luqueño 2, Cerro 0, Mario Obrero. El gol lo contó 43, primera etapa. Gustavo del Puerto. Así cerramos el comentario del primer tiempo con una sorpresota, con una sorpresa mayúscula aquí en la Olla Monumental. Gana Bejenduponaque 2-0 Sportivo Luqueño con goles de Rodrigo Rojas, la figura de la primera etapa, la figura de Luqueño del partido, y el golazo de Lautaro Comas. Va a arrancar en cualquier momento del segundo tiempo. Cerro necesita cambiar, enderezar rumbo. Otra vez mala lectura del primer tiempo del técnico Manolo Jiménez. Lo aguó, lo maniató, lo amarró Luqueño en la mitad de la cancha por adentro, y Cerro es un equipo que tiene que tener la pelota para jugar, para sentirse cómodo, y cuando le sacan no tiene las variantes para jugar sin el balón. Ha pasado el comentario de tiempo de Gustavo en una presentación de Liqui Moly, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Camberro. Estamos con la información. Informa Banco Basa, cuando quieras estamos. Jorge Izquierdo. 2 cambios, el Cerro Porteño en la cancha, camiseta 20, Wilder Viera, se retiró Fabricio Peralta al campo de juego. El segundo cambio, Jorge Morel por Robert Piris da Mota, renueva los volantes de contención. Bueno, y estaban cansados el rigor del partido con Colo Colo y los pone de vuelta en este partido, y bueno, no fue el mejor desempeño de los dos. Veremos si tiene la fórmula para remontar Cerro, si tiene lo que hay que tener también el plantel para levantar un 0-2 en contra. Todo listo, Luqueño no cambia, Jorge. Luqueño sin novedades, hasta aquí también sin amonestados el partido. Y en cancha Libertad, ¿ya está listo para el segundo tiempo el partido, Jorge? Rubén? Sí, aquí se va a hacer un cambio, va a entrar Richard Ortiz, camiseta 26 en Mallorquín. En Libertad no hay cambios, tampoco hay amonestados en este juego entre Libertad y General Caballero. Recordar que Rubén Lescano marcó el gol, momentáneamente le da la victoria a Libertad aquí en Tuyucó. Bueno, Richard ahora ya va a volver a jugar. No, este es el Richard Ortiz. Que hizo, goleador. había hecho muchos goles contra Puerto Diana. Goles en un partido. El mismo, sí. Mira el plantel que tiene Mallorquín y quiere quedarse en primera. Está complicado así. Todo listo.
moviendo en instante la pelota. Está el Pachi frente al balón. Se espera también que esté todo listo en Tuyucuá. Clementino está en la reserva. Clementino, sí, así mismo. Ahora sí, autorización correspondiente. Movió el Pachi, arrancó el segundo tiempo. Para el país y el mundo continúa relatando Andrés Rolón. La pelota larga, a buscarla va el equipo de Cerro con Arzamendia, frentazo hacia el medio, al campo azul le queda Morel que la domina con la rodilla derecha y suelta después al perfil izquierdo para Cecilio, con novedades en el medio, cambió a los volantes centrales Manolo, afuera quedaron en vestuario ya Piri da Mota y también el caso de Peralta, ingresaron Wilder y Morel para la segunda etapa con la derrota parcial y con Luqueño que va a hacer tiempo, obviamente quemando segundos, sacando una gran victoria y embolsándose 500 millones, Gustavo. 500 palos. Premio que va a poner la directiva del Deportivo Luqueño. Ponele. Salida para Luqueño. Conoce la poderosa Pickup Racing 6 4x4 todo terreno. Tu 0 kilómetro con Rodaria Paraguay. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Luqueño para el acumulativo le servirá muchísimo. Claro, por eso el premio especial. Por eso se está más de No, sí escucho. Y están intensificando los suplentes de Cerro, Fernando Fernández, Juan Iturbe y Edu. Y cantado que van a entrar los tres de una después. Si las cosas no se llega a nivelar de a poco en el transcurrir de la segunda etapa. Manejando Wilder, balón que transporta todavía en su campo. El juego corto con Brock. La maneja Eduardo. Cerro cae en la olla. Libertad ahora con su victoria depende de sí mismo. Y qué partido en la última fecha. Libertad Olimpia. Cerro dependiendo de Olimpia para todavía soñar con el título. Offside está. Está en offside. El banderín no se levanta nunca. Y ahora aplica el delay, Ahora aplicó el asistente. Hace rato vimos que estaba en offside, pero bueno, hay que cumplir con el protocolo. Pero cuando es muy evidente el offside, el asistente tampoco hay que, claro, sí. Tampoco cumplía rajatabla la indicación. La traslada Pachi, promueve un ataque para Cerro ahora con Alan, punta derecha, centro de Alan. Se filtra, pero le queda larga la pelota y la regaló. Había 3 de Luqueño. Mucha disciplina, mucha entrega, mucho despliegue en el conjunto de Julio Cáceres. Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números de 1 al 40 para ganar Mega Millones. Hoy a las 19:45 por el 13. Falta y amarilla para quien en Cerro. Amonestado el capitán Diego Churín del Cerro. La falta sobre ejemplo. Comas. Sí, está bien. Yo lo tolero. Es más, hasta dejó de ser playón, Churín. Dejó de ser playón. Lo que él corre con vergüenza deportiva, mojando la camiseta de Cerro Porteño, no tienen todos lo que están en este 11 de Cerro Porteño. Los que arrancaron y los que ingresaron. Repito, Churín, monumento a la entrega, a la vergüenza deportiva, corriendo de allá, de arco en arco, defendiéndose el primer defensor de Cerro Porteño. Un ejemplo, lo que corrió ya Churín y corre por algunos compañeros, le digo más. Ande Pochino, ande Pochino. La opinión de Gustavo presentada por Liqui Moly, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. ¿Qué pasa con Comas, Jorge? Está tendido en el piso siendo asistido por la parte médica del Deportivo Luqueño. Ahora se restablece por sus propios medios, prácticamente, obviamente, ganando todo el segundo del mundo. Bueno, tiro libre, pelota para Luqueño que obviamente va a quemar Andrés. segundos. Sí, Marlene. Comas le puso pausa. Se puso la pausa a la Coma. Sí, exactamente. Totalmente, está correcto. Excelente. Suspensivo. Está Gustavo. bien, la inspiración de la señora Torres. Excelente. Ya no es tribunero, entonces ahora Churín, ¿verdad? No. Ya, ¿Sabe ¿cómo? que me levanto y aplaudo a la señora Torres? ¿Cómo todo me levanto, cambia? me pongo de pie y aplaudo a Churín. ¿Cómo cambia la historia? ¿Te fijaste, Marlene? Sí, ¿Te acá diste cuenta Michelin que me todo contagia cambia? todo. Michelin también, sí, no dio nomás que ya no es tribunero Churín. ¿Y dejó de plaguearse? ¿O se plaguea? No, ya no. No, ya no. ¿Dejó de tirarse también? Sí, Así correcto. mismo. ¿Para qué momento llevo el plato de hoy y mambo para ahí? güey? Salida con Javi, el juego al medio para el Pachi. Cerro necesita cuanto antes un descuento para creer en que se puede. La traslada Wilder, así es difícil, falso contacto, un pase a la nada al hombre invisible. Wilder se pasó de largo a Arzamendia y es lateral que corresponde a Luqueño en sector defensivo. Sí, Gustavo. No tiene mucho Luqueño. Y sin tener mucho, le está ganando por 2-0 a Cerro Porteño. Exacto, lateral que pertenece al Auriazul. Whisky Sin Edwards, el espíritu de Escocia. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Vino y trajo su tereré, Gustavo, pero está tomando cocidos el señor Gustavo del Puerto en la cabina. Le invité. Así como lo solía hacer o café tomaba nuestro querido amigo Julio. Sí, me derramaba hasta el pitulete. Sí.
tampoco había que detallarnos. Lateral que pertenece a Luqueño. Laboratorio Sachero presenta su combo. Influencia A, influencia B, COVID 119 por 160.000 guaraníes. En Laboratorio Sachero, Yegroscas y Tapirú. Saque de costado, le invitó a todo el mundo su cocido, Gustavo, hoy. Es que es el cocido instantáneo pajarito. Todo exacto, así mismo, totalmente mal. Le pidió justamente a la señora que le trajo el cocido que sea de pajarito. Obviamente, si no, no iba a aceptar. Marcamos un tiempo de juego. Con versus el tiempo de juego, 5 minutos. Su segunda etapa y el marcador punto Farma que indica Andrés. Fútbol se siente, muévete, Que esto lo gana Luqueño y esto lo deja a Libertad cerca del tri, cerca de un nuevo título de la mano de Ariel Galeano. Luqueño 2, Cerro 0, Churini un pase al vacío y al hombre invisible de vuelta. Hay mucho nervio ya en Cerro, hay desorientación, hay muchas cuestiones que pesan en este tramo de la temporada y en este tramo del campeonato y de la historia que está transcurriendo Cerro. Lo de Colo-Colo, lo de hoy. Y bueno, hay cosas que parece que no cambian nunca. Salida que pertenece a Luqueño. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Informa Banco Base cuando quieras. Estamos, Marle. Si se confirman estos resultados, Cerro Porteño puede recibir 2 golpazos en 4 días. El miércoles eliminado de la Libertadores tras empatar ante Colo-Colo. Y ahora ya no depende de sí para ser campeón del Apertura. Repito, si se confirman estos resultados. Y depende de Olimpia ahora el Cerro. Y sí. El Titán. Depende del Titán. Al arco no Morel, apertura Alan Benítez, Aguayo de una, Benítez en el área, le sobró mucho y gran cobertura igual de Leguizamón, le cuesta a Cerro, es salida para el equipo auriazul, comentario táctico de Gustavo del Puerto, una presentación de Transportadora San Ignacio llevando el progreso al país. No cambió la figura táctica de Cerro Porteño, sigue apostando al 4-2-3-1, pero con nuevo protagonista, prácticamente hace un 4-2. Un 4-4-2 por un momento porque el Pachi se metió directamente a la línea de Churín, en la línea ofensiva, en la mitad de la cancha. Los volantes por adentro, Morel del medio hacia la derecha, juega en su perfil, Willer Viera del medio hacia la izquierda, los que se ubican por bandas, sector derecho para Aguayo, zona izquierda para Arzamendia y ahora repito, Pachi prácticamente como un segundo punta por adentro para esta figura. Incluso puede ser el Queso Fernández. Y Comas está imparable y va con todo y no le ponen el punto a Lautaro y va en el suelo y lucha y gana Comas, intratable, está imparable Comas y ahora se equivocó. Todo el protocolo, todos los piropos que le lancé para hacer una macana tremenda, pelota a las manos y bueno, así como muchos en el fútbol paraguayo, la toma de decisiones es el tema pendiente. La famosa cuestión de tener lucidez a la hora de determinar qué hacer con la pelota. Pelota a las manos de Aguilar, es salida que corresponde a Luqueño que gana y le da una gran mano a Libertad, camino al tricampeonato. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Banco Base cuando quieras estamos. Mate cocido instantáneo, pajarito, una cucharita y ya está. ¿Y cómo está el partido en la huerta, Rubencito? ¿Cómo está el trámite? 7 minutos con 39 segundos de este segundo tiempo donde Libertad sigue ganando 1-0. En este caso saque de meta para Libertad. Rodrigo Morínigo que se toma su tiempo para poder sacar el balón del área. Correcto, así está el panorama entonces ganando Libertad. Y no creo, difícil, pero mira que va a meter presión con el tricampeonato. Si es que se concreta, Cerro puede remontar todavía, vos pensás que no. Gustavo, Cerro está para claro remontar. puede. Por eso ¿Puede remontar o no? el 2-0 tampoco garantiza mucho el Deportivo Luqueño, que está manteniendo el mismo dibujo táctico en esta segunda etapa. Ni Coquilla la defensa de Luqueño lo hizo Cerro. Claro, 4-1. Una zona media muy bien vigilada, muy bien protegida por este señor jugador que viene saliendo, Rodrigo Rojas. Y se define todo el miércoles Olimpia. Olimpia, ¿será que va a hacerle fuerza a Libertad? ¿Será que le va a dar una mano a su clásico rival con el Titán? De momento, como está la historia, el Cerro necesita que Olimpia le gane a Libertad. El rebote no pudo y después hay que ver si le gana Cerro a Nacional también, ya que estamos porque dependía de sí mismo. Ojo que el Nacional está en alza, el Nacional de Bernay. Sí, totalmente. Falta, infracciones, tiro libre en campo rival. Cerro hasta ahora ni se asomó al arco de Aguilar y está perdiendo el partido. Tiro libre para el Ciclón. Sanatorio San Sebastián, un sanatorio de alta complejidad. Mariscal López y Segura Campana, transportadora San Ignacio llevando el progreso al país. Colapsa todo nomás. Por eso envié unos mensajes para hacer para ir justamente cotejando una información que me dieron. Pero está en desarrollo. Si Cerro pierde hoy, se juega en la visera. Nacional Cerro Porteño. No se va al partido a Ciudad del Este y es lógico. ¿Quién va a ir cuando Cerro no tiene la chance de ¡Gol de Libertad!
ofensivo, en este caso producto de la Huerta, arranca justamente con Iván Franco, Rodrigo Villalba para Rubén Lescano, Lescano para Franco y gol de Iván René Franco Díaz a los 9 minutos del segundo tiempo para poner el 2-0 aquí en Tuyucuá. 2-0, 2-0, excelente Rubencito, 2-0, Iván Franco, entonces el gol. Como diría un señor, Iván René Franco Díaz. Iván René, sí señor. 2-0, gana Libertad, 2-0, pierde Cerro, amarilla para quién es Cerro. Amarilla para Alfredo Aguilar, el arquero de Deportivo Luqueño. Sí, se preparan 3 cambios los últimos en Cerro, sí. Los que estaban calentando, Edu, Fernando Fernández y Juan Iturbe. Bueno, falta sobre Aguilar, amarilla para él, marcamos el tiempo de juego. Con versus el tiempo de juego 10 minutos, su segunda etapa y el marcador punto Farma que indica Andrés. El fútbol se siente, 970. Que hay victoria auriazul aquí en el estadio de Cerro en La Hoya. Se impone el chanchón, el de la República. Cerro no puede y ya no depende de sí mismo. Camino al tricampeonato Libertad. Cerro cae 2-0. Sí, Gustavo. Amarilla para Apache también. Bien, ahora sí. Primero Apache y después Aguilar. Y después justamente como que quiso reaccionar el Pachín y se le plantó también a Alfredo. Bueno, reitero la información que está en desarrollo. Si esto termina así como está la historia, con derrota de Cerro y con triunfo de Libertad, no se va al este del país el partido entre Nacional y Cerro, se va a jugar en la visera. Y una cuestión lógica de recaudación, pues ¿quién va a ir de Cerro si el partido, si no depende ya de sí mismo? Es muy complicado el panorama, Jorge. Vos que tenés contacto nacional también podés averiguar. Sí, Andrés, me habían comentado lo mismo, pero yo pienso por la cercanía y la seguridad de ese día. No, pero ¿quién es lo que vaya a la cancha de Nacional de Cerro si ahora no vinieron muchos? Y no se pusieron a la venta las entradas, Andrés. ¿Qué pasa? No, todavía. Ah, bueno. Todavía. Nacional todavía no puso a la venta. Todavía nada. Y por eso, Nacional estaba tranquilamente esperando y especulando la cuestión. ¿Para qué ir al este? Si Cerro ya no depende de sí mismo. Gana Luqueño 2-0. En Mecal Muebles encontrá excelentes ofertas. Mecal Muebles está barato. Conoce la poderosa pickup Richie 6 4x4 todo terreno. Tu 0 kilómetro en Rodariga, Paraguay. Bien, Wilder la pisó centro de Cecilio Churín, atropella y al córner. No salió. La saca Rodi. Y Cerro hasta ahora casi no atacó. No buscó el gol y el descuento por lo menos. Y se vienen 3 cambios de una. ¿Será que ellos están con otro ímpetu, con otras ganas, con lo que hay que tener también en este tipo de partidos y ante la adversidad que tiene Cerro, Gustavo? Yo no creo que le saque a Churín para jugar con doble 9, pero sí seguro que va a salir el Pachi y va a salir Aguayo. Se va Churín. Se va Churín. Cambios en Cerro. Vamos a la información. Informa Banco Basa cuando quieras, estamos. Jorge Izquierdo. A la cancha, camiseta 9 para Edu, se retira Diego Churín. A la cancha 40, Fernando Fernández, se retira Eduardo Brock. El 11, el último cambio, Juan Iturbe por Gabriel Aguayo. Va de central ahora Jorge Morel. Y ahora más espacios para los ligeritos de Luqueño. Y después te encuentra Fernández, que eso suele ser muy rápido también y suele acertar más del arco que Coma, que Ferreira y que Maná. Es salida que pertenece a Luqueño. Cerro. Parece que el segundo Luqueño lo liquidó a Cerro, Gustavo. ¿Quiénes son los cambios en Cerro otra vez? Manolo. Los cambios, 3 en total. Sí. Y Turbe también, ¿verdad? Turbe entró por Aguayo. Por Edu Aguayo. por Churín. Sí. Y el otro cambio es la salida de Brock. De Brock y el ingreso justamente de... Claro, y Morel baja de zaguero y juega con línea de 3 ahora. Por primera vez me parece que Manolo dispone una línea de 3, su equipo. No, Jorge. Juega línea de 4. Morel bajó de central. Morel no bajó. Sí. Bueno, correcto. Aquí quiere agilizar y ya se la juega. Sí, a la Benítez se le soltó la cadena, Ya, como siempre. una vez más. Será salida y Cerro. Me parece que el segundo Luqueño lo fulminó a Cerro. Será tiro libre para Cerro en defensa. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números 1 al 40 para ganar Mega Millones hoy a las 19:45 por el 13. Transporta Morel, no tiene alguna idea interesante o sí. Juego corto para Arzamendia que lanza, pica Cecilio, la busca. Wilder también, Edu. Renovó su ataque, su medio y su ataque. Manolo buscándole la vuelta a este partido en el cual está cayendo y por 2-0. Fernando Fernández la espera, la aguanta de Edu. Tranco lento, Edu, mal pase. Y un giro en cámara lenta, en slow motion de Edu. Falta, tiro libre para Luqueño. Whisky Sin Edwards, el espíritu de Escocia. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu Y economía. gana Libertad 2-0, sí, Gustavo. Lo que es el fútbol era. Ahora el que tenía que haber sido cambiado era el Pachi. Y Pero mantenerlo a Churín para jugar con doble 9. Manolo, de equipo pone 2-0. Andrés no anda delantero, llevó cambio delantero por delantero. Pero tenía que... Punta por punta. No, El dejate tema de es que joder, entró no. Fernández y tenía que cuidar también el tema de los cupos, del cupo extranjero. No, ¿sabe qué?
Ni aunque me hable en inglés, no entendemos ahí, no entendemos ahí. No, Manolo en español te va a hablar. Salida que corresponde al equipo de Luqueño. Laboratorio Sachero presenta su combo influenza B, COVID-19 por 160.000 guaraníes. Laboratorio Sachero, Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. No están apareciendo los chavales de Manolo. Salida de Aguilar. Seguramente va a decir que lo intentó Cerro y no pudo. Manolo en su conferencia de prensa. Un despeje. Hasta aquí, ni cerca del descuento. Está el Cerro de Manolo Jiménez. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Banco Basa, cuando quieras estamos. El público ya se da cuenta de que los jugadores parece que están ya muertos en vida en la cancha, Jorge. Sí, ya hay mucha ansiedad, impaciencia. El equipo no levanta, se nota. Centro, se desvía, la saca. Villalba está siendo más tranquila la segunda etapa que la primera para la limitada defensa de Luqueño, Gustavo. Es que el Cerro está jugando lo por oro. Lateral al área de Arzamendi, a buscar la Baedú. Un rebote, le queda a Iturbe, atropella, frentazo y afuera. Afuera, lo de Iturbe es córner. Marcamos el tiempo de juego, Michelin. Con versus el tiempo de juego, 15 minutos. Su segunda etapa y el marcador punto farma que indica Andrés. El fútbol se siente, muévete. Cerro una vez más. Está para ser vicecampeón. Gana Luqueño 2-0. Córner, tiro de esquina. Corresponde a Luqueño. Bueno, falta todavía una fecha, ¿cierto? Tampoco está muy apurado. A lo mejor Olimpia le gana a Libertad, qué sé yo. No, ni siquiera este partido está resuelto. Centro de Arzamendi, Adú. Y claro, falta todavía el tema que la reacción no está, Gustavo. Esto es fútbol, hermano querido. Es cambiante. Sí, me estoy apurando mucho. Gana. Y aquí puede venirse el segundo de Luqueño. Porque arrancó en su propia puede cancha. venirse el tercero de Luqueño. Tercero no. Mano a mano se acopla Rodrigo. El pase para Comas. Mal pase de Rodrigo para Maná. Y así se diluyó para Comas. Mejor dicho, así se diluyó el ataque de Luqueño. Si tiene tiempo para reaccionar Cerro Porteño. Es tema que tenga lo que hay que tener también en el campo del equipo. Repito yo, Maná es el mejor defensor del Cerro Porteño en ataque. Y sí, y sigue jugando. Será salida para el equipo azulgrana. Disfruta el bate cocido instantáneo Pajarito. 3 variedades, sabor tradicional, vainilla y miel con sabor tradicional endulzado con canje. Con seguro privado propio en Sanatorio San Sebastián asegura su bienestar. Es que jugando así como está Cerro, Gustavo, no hay ni un indicio a que descuente. No es lo que remonte. Que descuente este partido. No juega nada Cerro. Pero está perdidísimo. ¿Qué tiene que hacer Luqueño ante la necesidad del Cerro? Ante el desespero del Cerro. Meter 2 extremos rápidos. Y tiene en el banco jugadores rápidos. Tiene. Vamos a repasar los suplentes de Luqueño. Estamos con información. Informa Banco Basa, cuando quieras estamos. Pasando para Fernando Mal, va el rebote para Morelos, suplente de Julio Cáceres, Jorge. Gonzalo Falcón, Iván Villalba, Fernando Benítez, Diego del Valle, Alan Ledesma, Derlis, Alegre, Sebastián Ruiz Díaz, Diego Fernández, Sergio Frente, Jorge Benítez, Diego Acosta y Lucas Barrios. Tiene varios de frente, Acosta. Iturbe afuera. Afuera el remate de Iturbe. Posición clara para rematar al arco. Le erró. Falta de puntería para Iturbe. Mal buscando el poste izquierdo. Diagnóstico del partido a cargo de Gustavo Bruna. Presentación de Laboratorios Lascar, nuestra calidad de su seguridad. El medio campo de Cerro, con la presencia de Willer Viera, de Pachi Carrizo por adentro, Cecilio e Iturbe por bandas, doble 9, Edu con el queso, Luqueño manteniendo el mismo dibujo, el 4-1-4-1, pero ya con extremos cansados. Con este panorama, Cerro va a depender del desequilibrio individual, si entra enchufado, Iturbe para descontar el partido. Puede venirse el tercero Luqueño, con los espacios que va dejando Cerro, Luqueño podría liquidar la historia. Juego para Rodrigo, cortita para Rodia, la carga va Ferreira, centro pasado para que despeje Alan Benítez. Y con estos resultados, hasta el empate contra Olimpia le sirve a Libertad, señora Torres. Así mismo, ese Andrés, es el detalle. Tal cual, porque ahora la diferencia es de 3 puntos. Supongamos Cerro Porteño llega a ganar, va a igualar a Libertad, pero si Libertad empata, entonces superará por 1 al Ciclón y será campeón por vez número 25. Y carga Cecilio, busca la reacción. Cerro tiene tiempo, si lo que no tiene hasta aquí son ideas y otros detalles también que hacen a lo que es este deporte. El que carga es Rodrigo, 3 contra 3, de ida y vuelta ya sobre 18, y eso que falta mucho todavía, pero Cerro totalmente ido del partido y descompensado de media cancha para atrás. Maná que busca y la regala. Maná está jugando más para Cerro que para Luqueño. Al final me dice la razón, vaya, vea. Allí es buscarse el Henry. Hoy Maná no está dando en la nota para nada. Mejor jugador de Cerro es Maná. El toque corto al arco, no Fernández, apertura larga para Cecilio. Cerro presionado, Cerro nervioso, desesperado, buscando el descuento. Centro de Domínguez y despeje de Villalba. Al arco Iturbe. Al arco, una manera de decir. A la avenida Novena. Al árbol de la Novena.
Qué mal, saque de arco para Luqueño y Libertad que está ganando. Y tranquilo, ¿cómo está la cuestión, Rubén? 19 minutos de este segundo tiempo, donde preciso momento está atacando Libertad, Roque Luis Santa Cruz hacia lo que sería el sector de Plateas, pero no pasa nada con esta jugada, Andrés. Correcto, sobre 19, mejor dicho, aquí Cerro cae 2-0 y no tiene ni siquiera ningún indicio de alguna reacción. Totalmente desdibujado Cerro tras el segundo más todavía de Luqueño. Carga Rodrigo para el tercero, al arco Rodrigo, no, está Rosaibi Ferreira, no intenta jugar igual las salidas para Arzamendia, cae Cerro. Ferreira juega. Está ya el número 22 de Ferreira, sí. Marcelo Ferreira. Marcamos el tiempo de juego. Con versus el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa y el marcador punto Farma que indica Andrés. El fútbol se siente, mueve. Está mandándose un partidazo Rodrigo Rojas, señor jugador. Y aquí va para el tercero Luqueño con Maná. Acelera Maná, 2-0, gana Luqueño, Maná. Y afuera. Erró Maná. Remató cruzado por bajo. Le erró a la portería Surana. Nico Maná, Gustavo. El peor momento de Cerro en el partido. El mejor momento de Luqueño, pero Luqueño no tiene gol. Sigue dilapidando chances netas y Julio César Cáceres no cambia. La traslada Pachi Carrizo, mensaje con Marlene en el instante 0984-970-970. ¿Qué dice la audiencia, Marlene? Me gusta este triunfo de Luqueño, dice Hilario Soler, que está participando por los regalos. Hola Marlene y al Toro Misionero, más vale abrazos desde Belén. César Zarza en sintonía. Buenas tardes Marlene, yo quiero participar del sorteo. Ana Benítez desde San Lorenzo nos está acompañando. Botafogo Corinthians, ¿cómo salió ayer Marlene? Pregunta Jorge. Ganó el conjunto Botafogo 1-0 y por primera vez el enfrentamiento de los hermanos. Edu al área, Edu Aguilar, el rebote Cecilio, descuenta no, Domínguez y Aguilar, tremendo tapadón, lo festeja el público azul como si fuese un gol de Luqueño, qué atajada de Aguilar, otro candidato a ser figura, Gustavo. Doble tapada de Aguilar, primero de Edu, después el remate de Cecilio, con una chica estupendo. Cáceres, cambiarlo a tus extremos, hermano querido. La voz del estadio en el Campín. Ceremonia protocolaria hasta ahora. Himno nacional de la República de Colombia en el Campín. A ver, escuchamos el Campín, el himno. Viene el himno nacional de la República de Colombia. Ahora anuncian el himno de la capital de la República. Al final unos 10.000 espectadores llegaron al estadio de la 57. Himno de la capital de la República. Qué bonito la voz del estadio en Bogotá, en Bucaramanga. Vamos con formaciones de Millonarios y de Junior de Barranquilla, los 11 del albiazul. Chemas. Millonarios con Álvaro Montero en el arco número 31 por zona derecha, marcará del Alfonso con el 22 por izquierda, Darovoy Banguero con el número 20. Los centrales serán Andrés Ginás el 26 y Jorge Arias con el 17. Volantes de marca Larry Vázquez con el 5 y Juan Carlos Pereira con el 21. Los de creación y armado, Macalister Silva por la zona central número 14 por zona derecha, Emerson Rivaldo con el número 7 y por la zona izquierda Daniel Ruiz con el 18. Adelante, la reaparición del argentino Santiago Jordana número 32. Los 11 de Junior. Santiago Mele en el arco con la 77.